Bien, pues gloria a Dios. Bien, pues ya estamos otra vez aquí reunidos para meditar en la palabra de nuestro Dios. Vamos a iniciar nuestra meditación de la palabra del Señor en la primera carta a los Corintios. Vamos a leer en el capítulo 2. Vamos a leer a partir del verso 10, el 6, perdón, del verso 6. Voy a leer, dice así la palabra del Señor. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hasta ahí nada más vamos a dejar. Bien, para todos nosotros los que nos llamamos cristianos, los que leemos las escrituras, los que hemos creído, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Nuestra conciencia tiene que estar firme en la fe que es en Cristo. Bien, para que nosotros podamos entender esta palabra, dice nuestro hermano Pablo a la iglesia en Corinto, primeramente tendríamos que haber recibido un espíritu. Ese espíritu que nosotros recibimos, no vamos a recibir, no, porque pues nosotros los que ya somos bautizados, ya lo recibimos. Este espíritu que recibimos es el que nos va a enseñar, el que nos va a explicar los misterios que encierra la palabra de Dios. Es necesario el Espíritu porque Él es el que conoce todas las cosas de Dios. Si no tienes este Espíritu, vas a ver esto como cualquier libro. Por eso hay muchos movimientos
muchos vientos de doctrina, pero solamente hay una iglesia, solamente hay un pueblo, y Dios es el que está trabajando ahorita con todos los que fuimos llamados. Entonces, cuando alguien es llamado y llega a ser maduro o crece en el conocimiento de la palabra del Señor, pues va a comenzar a platicar cosas profundas, porque el que se lo enseñó o reveló fue el Espíritu de Dios. Y fíjense bien, dice que este Espíritu es un regalo para nosotros, la iglesia. Este Espíritu no está en el corazón de ningún hombre, de ningún líder, que no sea del pueblo del Señor. El conocimiento de la palabra de nuestro Dios es un regalo para la iglesia, para los que hemos recibido el Espíritu Santo que proviene de Dios. Es para nosotros. Ahora, vuelvo a repetir la importancia que tiene de conocer cómo se recibe este Espíritu. Hay muchos que piensan que lo tienen, pero solamente hay una sola forma de recibirlo. Dice, vamos a leer, es importante porque esta es una de las cosas más importantes de la Escritura, para que podamos nosotros conocer las profundidades del conocimiento del Señor. Hechos capítulo 2, verso 30, vamos a leer a partir del verso 36. Dice así la palabra del Señor. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Cristo, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para poder recibir el Espíritu Santo que proviene de Dios, primeramente tendríamos que arrepentirnos. ¿De qué nos vamos a arrepentir? Bueno, primeramente, como dice en el Evangelio de San Marcos, nos tienen que predicar el Evangelio. El Evangelio es esta palabra santa. En esta palabra, en estas escrituras, está escrito lo que nos condena y lo que debemos de hacer. Cuando uno desconoce, pues por la ignorancia uno sigue pecando, pero ya después de recibir la revelación, de ir conociendo esta palabra de lo que a Dios no le agrada, decía nuestro hermano Pablo: yo no hubiera conocido la codicia si la palabra dijera no codiciarás. Dice, porque yo codiciaba, pero yo no sabía que era malo. Entonces hay quien hace cosas y no tiene conciencia de que es algo malo lo que está haciendo. Por ejemplo, los que se emborrachan.
no saben que eso los lleva a una condenación, porque la Escritura condena a los borrachos, los mentirosos, los celosos, los pleitistas, los que tienen un vocabulario muy feo. Hay muchas cosas que nos condenan delante del Señor. Yo no lo sabía yo. Para mí era una costumbre que no se me quería quitar, porque tenía un vocabulario muy feo. Para mí insultar se me hacía algo ya cotidiano, ya no se me hacía raro el hablar con puras leperadas, hasta que llegué al conocimiento de la palabra, a donde dice: los maledicientes no heredarán el reino de Dios. Entonces yo era un malediciente, era también tomador, mentiroso. Había muchas cosas que yo no sabía yo que estaban mal. Esta fue mi vida antes de Cristo. Nunca llegué a pensar que algún día iba yo a leer este hermoso libro. Y nunca me imaginé, vaya, ni por mi cabeza pasó que un día pudiera yo predicar el Evangelio. Porque no estaba en mis planes, no estaba dentro de mi vida cotidiana. Había de todo menos Dios. Y cuando soy llamado, entonces comienzo a conocer que muchas de las cosas que eran parte de mi vida me estaban condenando o ya me habían condenado delante del Señor. Entonces, cuando conocemos la palabra, dice en el Evangelio de San Juan: conoceréis la verdad y la verdad nos dará libertad. Entonces, cuando yo comencé a conocer lo que dice este libro, tuve que reconocer que estaba yo mal. Y conforme iba yo escuchando que hablaban de este libro y lo que contenía, pues yo escuchaba yo tantas cosas y decía yo: Señor, pues la verdad, ¿por qué hasta ahorita me lo vengo a escuchar? A nadie se lo había escuchado, ni siquiera que lo mencionara. En el tiempo de mi niñez, de mi juventud, pues yo ni siquiera sabía que había evangélicos. Yo desde niño creí en Dios, pero pues hasta ahí nada más, como muchos creen en Dios y ya. Yo así era, pero yo no sabía yo que creer en Dios te lleva a un mundo completamente diferente. Hasta que no comencé a escuchar el Evangelio y me di cuenta en qué problema tan grande estaba yo. De eso tenemos que arrepentirnos, de todo lo que hicimos antes de conocer esta palabra. Hay quien era un golpeador, hay quien era un malediciente, incluso hay quien era afeminado, hay quien tiene problemas y no sabe que eso lo está condenando. Los hombres que se echan con varones también están condenados. Las lesbianas, las mujeres que tienen relaciones entre mujeres también están condenadas. Porque pues eso es una abominación delante del Señor.
Pero cuando vivimos en eso, sin conocer la palabra, se nos hace normal. Como las autoridades hablan de que todos tenemos un derecho como seres humanos. O sea, si alguien quiere ser homosexual, la autoridad incluso ya les dio el poder de que si quieren cambiarse de nombre y ponerse un nombre de mujer, los hombres lo pueden hacer. Van al registro civil y cambian su nombre de hombre por uno de mujer. Ya tienen ese derecho. Ya dos hombres pueden adoptar a un niño porque uno se siente mujer o a lo mejor las dos se sienten mujeres y pueden adoptar a una criatura. Imagínense nada más hasta dónde está llegando todo esto. Pero todos creen en Dios, todos hablan de Dios. Y si le preguntamos, pues todos se quieren ir con el Señor. Entonces yo así, antes de conocer la palabra, pues me decía, ¿no? Cuando te mueras, pues yo me quiero ir con Dios. Pero cuando comencé a conocer lo que dice esta palabra, Dios de mi vida, tuve que reconocer en qué problema tan grande estaba yo. Lo creí, me bauticé, le doy gracias a Dios y recibí, como dice la palabra, el don es regalo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque me arrepentí y desde el día que me bauticé, pues estamos luchando, estamos tratando de hacer el esfuerzo por vivir esta palabra. Entonces, pues ya puedo decir que ya muchas cosas cambiaron, pero sigo teniendo la misma necesidad porque tengo muchos defectos todavía. Y le sigo pidiendo al Señor de que me ayude, porque el Señor dice que Él quiere que el espíritu, el alma y el cuerpo, cuando Él venga, los quiere hallar irreprensibles. Hasta nuestro cuerpo tenemos que cuidar, no nada más el alma. Entonces imagínense en qué problema tan grande están muchos que todavía no conocen de la palabra del Señor. Creen en Dios, hablan de Dios, pero su ignorancia los sigue manteniendo en el pecado. Entonces, cuando alguien habla de Dios y no tiene el Espíritu Santo, pues va a hablar humanamente. Porque hay quien lee el libro, no es creyente, simplemente lee las escrituras y pues a lo mejor algo se le va a quedar, pero no va a conocer la profundidad de la palabra del Señor, el porqué de las cosas, la esencia, el espíritu que está dentro de las escrituras, no lo va a llegar a conocer, porque solamente hay una forma, que te lo revele el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros leemos entre uno como persona y las escrituras, no debe de faltar el Espíritu Santo de Dios, porque el que hace la obra, el que revela, el que edifica, es el Espíritu Santo del Señor. No hay otra manera. Por eso dice nuestro hermano allá en Corintios, que para que nosotros podamos entender al Señor, tenemos que haber recibido, dice el verso 12 de lo que leímos al principio, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hay muchos que están muy interesados
en leer la palabra, en conocer de Dios. Pero desafortunadamente, pues hay muchas fracturas, como lo hemos venido diciendo en los en vivos anteriores. Hay muchas fracturas en cuanto al conocimiento de esta hermosa palabra. Que no te tienes que comer esto, que no tienes que hacer esto, y comienza uno a distorsionar lo que aquí está escrito. Y una de las cosas que son más importantes es esta: recibir el Espíritu Santo de Dios, porque ese es la guía. Entonces, vamos a leer aquí Romanos capítulo 8, verso 14. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu es nuestra guía. Y para recibirlo, pues no hay otra manera. ¿Cómo lo vamos a recibir? Pues lo vamos a recibir en el bautizo. Y aquí, en este punto, que es el bautismo, bastantes gentes. San Mateo capítulo 28. Bastantes gentes están distorsionando la manera que Dios estableció para poder recibir el Espíritu Santo. Dice San Mateo 28, del verso 18 en adelante, dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este es un misterio grande. Jesús va a estar con nosotros todos los días, pero ya no lo vamos a ver físicamente, sino que lo vamos a tener en el Espíritu. Porque el Espíritu, hay un solo Espíritu. Jesús es el Espíritu Santo. Ahora, muchos se bautizaron así. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así se han bautizado muchos. Sin en cambio, el Señor nos dijo que se bautizaran de esa manera. El mandamiento es: bautícense en el nombre. Y nos habla de un solo nombre. En el nombre. ¿De quién? Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Un solo nombre. Entonces hay muchísima gente que está buscando del Señor y se reúnen continuamente para escudriñar esta palabra, pero están bautizados de esa manera. Sin en cambio, no eso dice la Escritura. Ya vimos en el libro de los Hechos, cuando nuestro hermano Pedro les dice a los que habían crucificado al Señor y toda la gente que estaba reunida: ¿y qué vamos a hacer ahora? Pues ya murió el Señor, ya fue crucificado. ¿Qué les dijo? Arrepiéntanse y bautícense. ¿Cómo? En el nombre de Jesús el Cristo, para el perdón de sus pecados, y van a recibirlo a Él espiritualmente.
Ahora vamos a leer qué tanta importancia tiene conocer esto, porque para poder nosotros entender, necesario es que Dios nos los explique. Hechos capítulo 10, verso 43, dice la palabra del Señor así, dice, hablando, refiriéndose a Jesús, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces fíjense, en el bautizo viene el perdón de los pecados. Pero ¿quién va a perdonar los pecados? El nombre. Es un misterio, pero así Dios lo estableció. Entonces, ¿cómo se tiene que bautizar? En el nombre, porque el que perdona los pecados es el nombre. Entonces, todos los que están bautizados de una manera diferente, pues tienen que razonar, tienen que sentarse a meditar en su situación. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 5, examínense vosotros mismos si están en la fe. Cada quien se tiene que examinar si está haciendo las cosas conforme a la palabra del Señor. Entonces, dice acá nuestro hermano Pablo a esta familia que fue a ver, que todos los que crean en el Señor van a recibir el perdón de los pecados por el nombre de Él. Tiene que ser invocado el nombre de Jesús cuando alguien se arrepiente y se bautiza. ¿Por qué? Porque el que perdona los pecados es el nombre. Dice el verso 48, y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Hace tiempos trabajaba yo en el Cerezo predicando el Evangelio. Y en aquel tiempo pues llegaba mucha gente a predicar el Evangelio. Un día llegué, yo tenía un programa ya con la iglesia dentro de allá del Cerezo. Y llegaba yo solamente a compartirles la palabra, pero un día me encontré a una persona que acababa de predicar. Pues cuando yo llegué, ese día no iba yo a predicar, pero fui al Cerezo. Entonces como me conocen todos los hermanos, pues me senté y se comenzaron a agarrar sillas para sentarse alrededor de mí. Porque como me conocían todos, y este hermano predicador también vino, agarró una silla y también se sentó en él. Y comenzamos a hablar de las cosas del Señor. Y entonces, cuando tocamos este punto, pues el hermano que acababa de predicar dijo así: ¿quién es mayor, el Señor o Pedro? Porque aquí el que está bautizando es el apóstol Pedro. Y el que dio el mandamiento en el Evangelio de San Mateo fue el Señor Jesús, que se bautizará en el nombre del Padre. Y decía él, ¿quién es más grande? ¿El Señor Jesús o Pedro? Porque él defendía el bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces yo le pregunté, bueno hermano, a ver, explíqueme entonces. Porque si el bautizo es así, ¿por qué nuestro hermano Pedro bautiza en el nombre del Señor Jesús? ¿Y saben qué me contestó? Es que él lo hizo como se le pegó su gana.
pero no así tenía que ser. Fíjense bien lo que me estaba diciendo. Dice que él lo hizo así porque se le dio su gana, pero que no así le había dicho el Señor. Y entonces yo le dije a él, le digo, entonces imagínese, hermano, si es así, pues ya nos amolamos todos, porque el Señor dice que nos edifiquemos en apóstoles y profetas. Y si él no lo hizo bien, sino que lo hizo como usted dice, pues ya, ahora sí que ya nos amolamos todos. Y comenzó a gritar el hermano. Pasan muchas cosas en el camino del Señor, pero así está escrito, dijo el Señor, van a venir muchos van a venir en su nombre. Van a venir muchos con su propia doctrina. Y el propósito de ellos, pues no es salvarlos, es perderlos. Tenemos nosotros que tener conciencia de estar haciendo bien las cosas conforme está escrito, porque así lo dijo el Señor. El que cree en mí, como dice la Escritura, no como uno quiera creer. Porque hay quien dice, no, es que yo creo a mi manera. No, así lo estableció el Señor. Entonces nuestro hermano Pedro bautiza acá en el nombre del Señor Jesús. Y a todos los que fueron bautizados, si seguimos leyendo, ya el Espíritu Santo ya estaba ahí, posándose sobre ellos, para la confirmación de su arrepentimiento y el perdón de sus pecados. Entonces, no hay otra manera de poder recibir este Espíritu Santo. Mire, vamos a leer otra parte de la Escritura, en el libro de los Hechos, capítulo 19. Ya el trabajo de nuestro hermano Pablo. Ahí bautizó a nuestro hermano Pedro, pero aquí también está trabajando ya nuestro hermano Pablo en la predicación del Evangelio. Capítulo 19 del libro de los Hechos, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, cuando nosotros predicamos el Evangelio y tratamos de sacarlos del error, a los que están en el error, porque hay muchos que los bautizaron cuando eran pequeñitos, cuando eran bebés. Para empezar, pues los bautizaron, como dice San Mateo 28, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y les echaron agua en su cabecita. No, eso dice la Escritura. Aquí no hay bautizos de niños. Para empezar, pues eso está mal. ¿Por qué lo hicieron? Porque nuestros padres, nuestros abuelos, pues estaban en la ignorancia. La mayoría no leía la Escritura. Es más, hasta decía un hermano que iba a ser sacerdote, que se convirtió al Evangelio. Él estuvo estudiando para sacerdote y él decía que ni ellos leen las Escrituras. Ellos solamente leen un libro que les dan para todo el año, y lo que dice el libro es el libro. Eso es lo que hablan nada más, pero no agarran las Escrituras. Entonces ya ahorita ya muchos ya están leyendo las Escrituras. Por eso es que
como ya se está generalizando esto, pues tienen que saber que tienen que hacerlo de esta manera. El Espíritu Santo es esencial en la vida del creyente. Aunque nosotros no somos perfectos, no por eso el Espíritu Santo no está en nosotros. Sabemos que tenemos defectos, que Dios nos ayude a mejorarlos. Pero eso no quiere decir que con eso ya cambian las cosas, el hecho de que tengamos nosotros errores. No, nosotros queremos mejorar delante del Señor. Por eso, mire, vamos a leer aquí en la carta a los Efesios, en su capítulo 4, verso 30. Vea qué dice la palabra del Señor, qué tenemos que hacer para no entristecer al Espíritu Santo del Señor. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, los que ya somos bautizados, pues el consejo es que no lo pongamos triste, porque sabemos que el Espíritu Santo pues no es otro más que Jesús en el Espíritu. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas que no debemos de hacer, Él se pone triste. No lo vemos, pero dice la palabra que se contrista, se entristece. Entonces yo quisiera con todo el corazón, de veras, Dios sabe que como le he rogado y le seguiré rogando para que todos esos defectos que yo pudiera tener como ser humano, Él me ayude. Ya avanzamos porque antes era yo peor. Pero no quiere decir que no tenga yo defectos. Entonces, personalmente, de manera individual, le ruego al Señor que me ayude, que no me tome en cuenta las faltas que yo pudiera yo tener, sino que me ayude a vencer. No quiero que esté triste conmigo. Yo quisiera que pudiera estar el Señor contento con mi trabajo, como persona. Entonces yo no sé quién pudiera decir que no peca. Dice nuestro hermano Juan, dice que el que diga que no peca es a Dios mentiroso, porque todos pecamos. Ahora, nosotros tenemos la bendición grande de que no es justificación, nadie lo tome como justificación. Pero cuando nosotros cometemos algún error por descuido, por debilidad, o por rebeldía, o por cualquier tipo de situación, pudiéramos cometer alguna falta, hasta esa bendición tenemos, que el Señor intercede por nosotros. Ya no lo tenemos físicamente acá, pero no deja de estar velando por su pueblo. Mire, vamos a leer acá. Vamos a leer, les voy a dar la cita. Primera carta de nuestro hermano Juan.
primera carta de nuestro hermano Juan, capítulo 2, voy a leer a partir del verso 1. Dice así la palabra del Señor. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesús el Cristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Gloria al Señor Jesús. Ya vieron que no nada más es tan fácil decir yo le conozco, ¿no? El que dice que le conoce debe de andar como él anduvo, porque pues ya le conoce al Señor. Entonces, esa es la esperanza de todo cristiano, ser como Jesús, ser como el Señor. Ahora, no somos perfectos, estamos en un cuerpo imperfecto. Dios lo sabe. Tenemos la excelencia del conocimiento eterno en estos vasos que no son perfectos. Nuestra naturaleza, dice la palabra, somos hijos de ira. Y no nada más uno, todos. Por eso todos tenemos lucha contra esta carne. Porque su naturaleza es terrenal, quiere irse al pecado, quiere las cosas de este mundo, los deleites de este mundo. Pero el Espíritu que Dios puso en nosotros, Él quiere otra cosa para nosotros. Quiere que vivamos una vida diferente. Por eso Él nos está enseñando ahorita a llevar una vida diferente. Por eso hay tantos consejos para nosotros, para que podamos vivir conforme a la voluntad de Él. Por eso dice el Señor, si dice alguien que le conoce y está en el pecado, pues es como dice, mentiroso. La verdad no está en él. Ahora, el que dice que le conoce, pues debe de permanecer en su palabra. Ahora, tenemos defectos y a veces la debilidad de nuestra carne o algún descuido, o lo a repetir, a veces pues nos gana y desobedecemos. No podemos ocultarnos de Dios. Él conoce nuestros pensamientos. Incluso dice que antes de que salgan nuestras palabras, Él ya sabe qué vamos a decir. Él conoce lo que hay en nuestro corazón. Por eso dice la Escritura, quítese la ira, el enojo, la amargura. Todas esas cosas nos llevan siempre al pecado, porque el que está enojado, en su enojo puede pecar y pecar mucho, porque cuando uno está enojado, uno habla uno muchas cosas. Y cuando hay amargura en el corazón, esa amargura también nos hace hablar muchas cosas feas. Y no va a faltar el pecado. ¿Por qué? Porque estamos amargados por dentro. Entonces la ira, la gritería, la maledicencia, el enojo, todas esas cosas, dice el Señor, quítense de vosotros. O sea, nosotros es el trabajo que a nosotros nos tocó, deshacernos de ellos. ¿Sí podemos enojarnos? Seguro que sí podemos enojarnos, pero no debemos.
Por eso que como le decía a mi hijo el mayor, ese palito precioso, le decía yo a él, que hombre no es el que grita, el que pega, no, hombre es el que está firme y no se deja dominar por la ira, ni la gritería, mucho menos andar golpeando a la gente. Ese sí es hombre. ¿Por qué? Porque no cualquiera, hermanos, no cualquiera se abstiene de reaccionar en un enojo de esa manera. Es más fácil desahogarte golpeando, gritando, pateando y todo eso. Pero ese no es tu nombre. Ese ya se puede utilizar otro tipo de palabras para expresar quién es o cómo es. Entonces, hombre es aquel que tiene la fuerza de parte de Dios para dominar sus impulsos. Porque todo es de parte de Dios. Entonces, yo puedo golpear, que me lo impide. Yo puedo hacer muchas cosas, soy ser humano. Pero como ya entendí que hay muchas cosas que me condenan, entonces, ¿qué es lo que hago? Me abstengo. No quiere decir que no me den ganas de hacerlo, pero me abstengo. ¿Por qué? Porque no quiero ofender al Señor. Si ya con los defectos que tengo ofendo al Señor, pues imagínense que no me dominara yo, pues más cosas feas haría yo. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo de Dios debe de estar en nosotros. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Nosotros tenemos que conocer que Él está en nosotros, porque si Él no está en nosotros, pues nada podemos hacer. Cada quien debe conocer que está dentro de uno y que Él es el que está haciendo la obra en nuestra vida. Él es el que nos está cambiando, porque si no lo tenemos, simplemente no nada podemos hacer. Hay quien piensa que lo tiene. Yo he escuchado a gente que se pone a brincar y se pone a gritar y se revuelcan y hacen muchas cosas porque dicen que están llenos del Espíritu Santo. Pero Dios no hace esas cosas. El Espíritu Santo no vino para hacernos brincar y hacernos gritar y todas esas cosas, ¿no? El Espíritu Santo vino para hacer una guía para el pueblo santo. El Espíritu Santo vino para darnos el ánimo, la fuerza, el poder que necesitamos, no para andar ahí gritando y haciendo desmanes, no. Hay mucha gente que hace esas cosas y piensa que está lleno del Espíritu Santo, no. No sé de qué estará lleno, pero del Espíritu Santo no. Entonces tenemos que saber para qué vino el Espíritu Santo. Ya vimos que es nuestra guía. Mire, vamos a seguir leyendo acerca de este Espíritu Santo. Vamos a busque aquí en el Evangelio según San Juan. Voy a leer en el capítulo 14, verso 15 al verso 18. Vea bien cómo dice la palabra del Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ahora fíjense, el Señor sabía que ya lo iban a crucificar, pero dice que Él tiene que ir primeramente arriba para regresar. O sea, tenía que morir, en otras palabras. Tenía que morir para que pudiera venir
el Espíritu Santo. Dice él, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. O sea, los que están en el mundo pues ni siquiera saben del Espíritu Santo. ¿Quién es el que sabe del Espíritu Santo? Pues el que se allega al Señor. Entonces dice el Señor, no los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros. ¿Dónde va a estar ya ahora? Físicamente ya no lo vamos a ver. No, ahora va a estar en nosotros. Esa palabra en es dentro de nosotros. Y cuando ya lo recibimos, entonces sabemos que el Espíritu Santo no es otro más que el Señor Jesús. Bueno, así como estuvo en la tierra predicando, y así como al Señor en el tiempo de su ministerio le preguntaban los hermanos antiguos, explícanos qué quiere decir esto, porque pues a muchos no le entendían y le tenían que preguntar, Señor, ¿y por qué dices esto? ¿Y por qué dices lo otro? Y él les explicaba. Entonces así ahorita también nosotros ya no lo vemos humanamente hablando. Pero en esta palabra dice cómo lo vamos a recibir, cómo le vamos a abrir la puerta para que Él entre en nuestras vidas. Primeramente, creyendo en Él, arrepintiéndonos, bautizándonos y entonces ahora sí recibimos al Señor como un regalo de nuestro arrepentimiento. Renunciamos a las cosas de este mundo que nada más son para puro pecar y vamos a recibir al Espíritu Santo para que nos prepare para una vida eterna, a donde no hay pecado, a donde no hay maldad, a donde no hay cosas feas, sino va a ser un lugar muy precioso. Entonces a veces yo quisiera tener palabras para poderme darme a entender, porque hay como todos tenemos familias, amamos a nuestros hijos. Yo tuve la bendición de tener 3 hijos varones nada más. Y anhelaba yo tener a una pequeñita y pues me quedé con esas ganas de criar a una niña. Pero el Señor me regaló como 5 princesitas preciosas. Entonces yo quiero mucho a mis nietas, yo quiero mucho a mi igualita preciosa Scarlett. Tengo ya nietas que ya van para jovencitas y yo quisiera que ellas conocieran también del Evangelio para que en un día no muy lejano ellas también pudieran ponerse en las manos de Dios para que Él las guíe mientras estén dentro de este mundo, dentro de sus cuerpos, para que su vida delante de Dios no las condene. Pero pues no están a mi alcance. Ya no son mis hijas, ya son mis nietas. Pero pues no dejo de orar por ellas. Entonces yo sé que todos queremos a nuestros seres queridos. Pues hay que orar por ellos para que Dios les conceda también que un día ponga el buen ánimo para que cada uno de ellos pueda acercarse al Señor, crea en Él, se ponga a cuentas con Él, arrepintiéndose de todo lo que pudo haber hecho mal y bautizándose para que Él les perdone sus pecados y puedan darles el regalo espiritual para que los guíe mientras estén en este mundo, como dijo el Señor, San Mateo 28:20, y estaré con ustedes todos los días hasta el fin
del mundo. O sea, hasta que se acabe todo va a estar con nosotros. Entonces ya humanamente ya no está, ya tiene más de 2000 años que lo crucificaron al Señor, pero está con nosotros haciendo la obra. Ahora nosotros tenemos que aprender a creer en Él, sin verlo, dice nuestro hermano Pedro, amándole sin haberlo conocido. Entonces cada uno de nosotros tiene la oportunidad de orarle a Él, de creer en Él, de ponerse a cuentas con Él, de bautizarse para que pueda recibir ese espíritu, para que lo guíe todo el tiempo que esté en este mundo. Y aún con todo y ello, pues no dejamos de tener defectos. Luchamos contra la naturaleza humana, pero pues a veces en un descuido. Vamos a seguir leyendo aquí en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Vamos a leer el verso 26. Voy a leer en San Juan 14, 26, dice así. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Gloria al Señor, pues por alguna razón el Señor dice no tengan miedo. Tantas cosas que están pasando. Bueno, ya vimos que el trabajo del Espíritu Santo no es hacernos brincar, no es hacernos gritar, porque hay quien se pone a hacer pega unos gritotes porque dice que está lleno del Espíritu Santo. Entonces, no para eso nos dio el Espíritu Santo el Señor. El Espíritu Santo, su trabajo es guiarnos, enseñarnos, recordarnos las cosas que Él enseñó y las que nos sigue enseñando también. Ese es su trabajo, de guiarnos. ¿A dónde nos va a guiar? A la vida eterna. ¿Para qué está el Espíritu Santo entre nosotros? Para abogar por nosotros. Vuelvo a repetir, ya no está humanamente con nosotros, pero está en espíritu. Y cuando alguien peca, Él intercede por nosotros como un abogado, para rogándole a nuestro Dios que no nos condene por nuestras debilidades, por las cosas que pudiéramos estar haciendo. Esa bendición tenemos de Él. O sea, el Espíritu Santo hace muchas cosas para nosotros, en nosotros, por nosotros, pero nosotros tenemos que hacer nuestro propio esfuerzo. Decía nuestro hermano Pablo, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. ¿Y qué comprobó el hermano Pablo? Que el mal está en nosotros. Entonces nosotros tenemos que tomar esa conciencia para no ofender al Señor. Pues tenemos nosotros que hacer nuestro esfuerzo, mejorar cada día, para que no se entristezca el Señor con nosotros. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13. Dice en el libro de Gálatas, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Entonces hay quien está caminando, pero pues está haciendo las cosas que a él le gustan. O sea, no quiere sujetarse a lo que dice el Señor. Entonces, pues cada quien va a recibir de acuerdo a lo que está haciendo, que el Señor nos ayude. Segunda de Corintios 13, 5.
lo que les decía hace un momento, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, dice, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesús el Cristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. O sea, tenemos que conocer si Jesús está en nosotros. Acuérdense que lo recibimos. El que todavía no es bautizado en el nombre todavía tiene la oportunidad de recibirlo. O sea, el que ya se bautizó y tiene conciencia que el nombre fue invocado sobre él, ese ya está sellado. Dice la palabra que es un sello. Cuando te meten al agua, en el nombre del Señor Jesús, y sales del agua, todos los pecados se quedaron dentro del agua, sales y el nombre te deja sellado. Ya eres de Dios, ya le perteneces al Señor. Ahora, en ese momento quedas sellado con el Espíritu Santo que Dios va a poner en ti el día que te arrepientas y te bautices. Y va a estar contigo todos los días de tu vida. Dice la Escritura, todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, pues nosotros no vamos a llegar hasta el fin del mundo porque ¿cuánto más? Dijo el Señor. ¿Cuánto más podemos aguantar? 90 años, 100 años, cuando mucho. Pero no se va a acabar el mundo en 100 años. Esto se escribió hace más de 2000 años. ¿Cuántas generaciones no ya se fueron? Entonces va a estar con nosotros todos los días de nuestras vidas, hasta que todo esto acabe. Entonces yo ya estoy para partir de este mundo, pero viene la otra generación, nuestros hijos, y de allá nuestros nietos, y así va a continuar viniendo otras generaciones y se les va a seguir predicando lo mismo y se les va a seguir enseñando que deben de apartarse de las cosas que están mal, de todo aquello que nos condenó. Entonces el que tiene ya el Espíritu Santo dentro, dice nuestro hermano Pablo, no hay que hacer lo que esté triste con nosotros. Y la única manera es estar haciendo nuestro mejor esfuerzo de hacer su voluntad. Hay quien todavía lo está pensando, hay quien ya lo oyó, pero como que no es para él. Entonces yo quisiera que todos mis hijos ya hubieran aceptado a Cristo. Yo creo en lo que dice la palabra del Señor. Hechos 2:39 dice, porque la promesa es para ti, para tus hijos, para los que estén cerca y para los que estén lejos, y para todos los que el Señor esté llamando. Entonces yo sé que mis hijos van a llegar un día. ¿Cuándo? Yo no lo sé. ¿Cómo los va a traer el Señor? Tampoco lo sé. Pero yo sé que van a llegar. A lo mejor no me toque verlo a mí ya, porque pues ya cuánto más tiempo me puede quedar a mí. Pero yo estoy confiando en el Señor, en que un día Él los va a traer. Y un día también van a luchar por sus almas, así como también les deseo también a mis nietecitas preciosas, mis princesitas, que también un día ellas acepten a Cristo y no se dejen llevar por el mundo, porque el mundo solamente las va a condenar. Llevar una vida santa, una vida justa, una vida limpia, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, pues que el Señor nos ayude. Bien, hermanos, pues Dios bendiga a todos los que hoy estuvieron con nosotros meditando en la palabra del Señor. Dios bendiga a mi hermano Misael, allá en Cocoyol. Estamos orando por él. A nuestro hermano, a la familia de nuestro hermano Alfredo
Zul, creo que Zul, May, nuestro hermano Alfredo May. Estamos orando por ellos, por Brenda, por Farid. Hay muchos hermanos. Por la hermana Tere, el hermano Bulmaro allá en Veracruz. Por mis parientes allá en Guerrero. Mi otra, mi otra princesita que está allá, Alejandra. ¿Qué más quisiera uno, hermanos? Que todos estuvieran ya aquí dentro, luchando, perseverando, para que un día podamos alcanzar un lugarcito allá donde está Cristo. Bien, les sigo invitando, hermanos, para el próximo en vivo del día lunes, si el Señor Jesús no dispone otra cosa. Dios bendiga a nuestro hermano allá de Colombia, no recuerdo cómo es su apellido. Bueno, pero él sabe que estamos también pidiendo al Señor por los hermanos que están luchando ahí en Colombia. Los hermanos Cruz, me acuerdo de nuestro hermano Cruz. Y pues Dios bendiga a todos los hermanos. Entonces, pues aquí nos vemos, si el Señor nos dispone, el próximo lunes.